3 de julio es la fecha que el régimen de Alexander Lukashenko instituyó como el Día de la Independencia de Bielorrusia. Sin embargo, antes de la llegada de Lukashenko al poder, esa fecha nunca estuvo asociada a la independencia del país. Desde 1991, el principal feriado nacional se celebraba el 27 de julio, fecha de la aprobación de la Declaración de Soberanía Estatal, poco después del colapso de la Unión Soviética. Pero todo cambió tras el referéndum de 1995, promovido ya bajo el nuevo régimen. A partir de ese momento, los símbolos nacionales históricos fueron oficialmente abolidos, como la bandera blanca, roja y blanca y el escudo Paonia, que hoy son utilizados por la oposición. En su lugar, el gobierno adoptó versiones modificadas de símbolos de la era soviética. Además, el idioma ruso pasó a tener estatus de lengua oficial junto al bielorruso, y mucho más. Estas y otras noticias las sigues ahora con la información más relevante y exclusiva en el canal Línea de Frente, una cobertura rápida y directa de los principales acontecimientos en Ucrania y en todo el mundo, todo lo que necesitas saber hoy, antes y mejor que en cualquier otro lugar. Alexander Lukashenko insiste en presentar el 3 de julio como la fecha principal del calendario político del país y lo que sería, según él, el verdadero día de la independencia, justificándolo con la liberación de Minsk durante la Segunda Guerra Mundial. Analistas señalan que, en los últimos años, el régimen ha intensificado una retórica abiertamente prosoviética, explotando el tema de la guerra como herramienta política, ideológica e incluso económica. La oposición, por su parte, condena esta política revisionista, exige el desmantelamiento del sistema autoritario y defiende el retorno a los principios democráticos. La alineación con el pasado soviético también se refleja en la alianza cada vez más estrecha entre Lukashenko y su homólogo autoritario, Vladimir Putin. Ambos demuestran abiertamente la intención de crear una nueva versión de la Unión Soviética. En abril de 2022, Lukashenko llegó a declarar que, en cooperación con Moscú, se estaría construyendo una especie de Estado unificado, al cual, según él, otros países podrían unirse en el futuro. Y en vísperas del llamado falso Día de la Independencia de 2025, el régimen de Lukashenko dejó una vez más clara su total dependencia de Moscú. Durante un evento oficial celebrado el 3 de julio, el embajador de Rusia en Bielorrusia, Alexander Rogodnik, declaró que ambos países continúan profundizando su cooperación en las áreas económica y diplomática. Según él, Bielorrusia funciona como un campo de pruebas para Moscú. La lógica, en palabras del propio embajador, sería simple. Si los bielorrusos lo aceptan, los rusos lo tragarán con gusto. La afirmación, hecha de forma cínica y directa, deja en evidencia el uso de Bielorrusia como un laboratorio político y social para los experimentos del Kremlin. Aunque el escenario actual sea diferente al de 1995, muy poco ha cambiado en esencia, y muchas acciones del régimen siguen siendo vistas como pura puesta en escena, una fachada para legitimar el poder interna y externamente. La oposición bielorrusa ganó fuerza en 2020, después de que Alexander Lukashenko se declarara vencedor por sexta vez consecutiva en las elecciones presidenciales. El anuncio fue recibido con indignación, y cientos de miles de personas salieron a las calles en protesta. Fueron las mayores manifestaciones de la historia de la Bielorrusia independiente. Ignorando el clamor popular, el régimen respondió con represión. Tropas antidisturbios de la policía, conocidas como OMON, fueron movilizadas para reprimir las protestas. Miles de manifestantes fueron arrestados y brutalmente golpeados. Con la escalada de la violencia estatal y el aumento de la persecución política, el país se sumergió en una ola de emigración masiva. Miles de ciudadanos abandonaron Bielorrusia, incluyendo figuras importantes de la oposición. Hoy,
El país sigue bajo un régimen autoritario, con la libertad de expresión sofocada y el destino de su población fuertemente atado a las decisiones del Kremlin. Entre los miles de bielorrusos que dejaron el país está Svetlana Tikhanovskaya, principal figura de la oposición, quien continúa actuando en el exilio. En junio, su equipo presentó un plan de lustración, es decir, un proyecto de depuración del régimen, con el objetivo de responsabilizar y apartar a las figuras involucradas en crímenes y abusos bajo el gobierno de Alexander Lukashenko. Según Tikhanovskaya, la lucha del pueblo bielorruso va mucho más allá de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Se trata también de la supervivencia de la propia independencia nacional. Entendemos que no habrá libertad en Bielorrusia mientras el país siga sometido al lukashenkoísmo y al putinismo. La verdadera independencia solo llegará con el fin del régimen de Lukashenko y del control del Kremlin, declaró. Para ella, la lucha por la libertad, la democracia y la soberanía son causas inseparables. Solo una Bielorrusia democrática puede realmente volverse independiente, y solo una Bielorrusia democrática puede formar parte de la Unión Europea, añadió. Mientras tanto, el régimen de Lukashenko sigue intensificando la represión contra cualquier forma de disidencia. Las prisiones continúan siendo utilizadas como forma de intimidación y castigo político. Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, actualmente hay 1.174 presos políticos en el país. A fines de junio, el gobierno anunció el perdón de 14 de ellos, entre ellos el ex candidato presidencial y esposo de Svetlana, Sergei Tikhanovsky. En su testimonio tras ser liberado, Tikhanovsky contó que perdió mucho peso durante el período en que estuvo detenido y que enfrenta serios problemas de salud, una situación común entre los presos políticos. Muchos salen en estado crítico, órganos internos comprometidos, problemas renales, infecciones, complicaciones dentales. Nadie recibe tratamiento adecuado allí dentro, relató. La denuncia refuerza la alerta internacional sobre las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario bielorruso y la urgencia de exigir responsabilidades. Y, en la práctica, lo que se ve es que no hay atención médica real dentro de las prisiones. Como mucho, ofrecen una pastilla si la persona tiene fiebre o dolor de cabeza, algo muy básico, pero cualquier situación más seria es ignorada. Necesitaba exámenes porque ellos mismos decían que no podían diagnosticar nada. Aún así, no me dejaban salir de la celda para ser evaluado por un médico. Problemas de piel, otras cuestiones, nada era tratado. Esa es la realidad ahí dentro, relató un ex detenido. Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, desde comienzos de 2024, el dictador bielorruso ya ha concedido el perdón a unos 300 presos políticos. Pero como destacan los propios activistas, esas liberaciones ocurren al mismo tiempo que nuevos opositores siguen siendo detenidos. El régimen mantiene su carácter represivo y continúa sofocando la independencia del pueblo bielorruso.